Hola, mi nombre es Ruth Besaida Antonio y en este video le estaré hablando acerca de un expresidente de la República Dominicana llamado Ulises Heró. Ulises Heró, conocido también como Lili, fue un militar y político dominicano. Fue presidente de nuestro país en tres ocasiones, el 1 de septiembre de 1882 y el 29 de enero de 1883. El segundo gobierno fue entre el 6 de enero y el 27 de febrero de 1887. Y nuevamente desde el 30 de abril del 1889 hasta su asesinato en el 1899. Este fue su último y tercer gobierno. Su forma de gobierno era dictatorial. Condujo al país a la bancarrota, situación que provocó una fuerte inestabilidad política y fue la causa principal de la posterior intervención norteamericana de 1916. Ya obtenida la restauración de la República, siguió secundando al general Luperón, trabajando junto a él para derrocar a Buenaventura Báez, quien había obtenido el poder, pero cuya forma de gobernar no agradaba a Luperón. Al surgir el Partido Azul y ascender a la presidencia, Ulises Francisco Espaillán, Lilis, que se habían convertido en uno de los líderes de este partido, fue nombrado ministro de Guerra y Marina. Luperón alcanzó la presidencia en el 1879, pero escogió permanecer en su tierra natal, donde se estableció como un próspero mercader de tabaco, delegado en Eros, la autoridad en Santo Domingo. El padre católico Fernando Arturo Meriño asumió la presidencia en septiembre de 1880, siendo Herós nombrado ministro del Interior y Político. Al término de 2 años, Meriño le pasó la rienda del gobierno a Herós, que mantuvo un gobierno democrático hasta el 1 de septiembre de 1883. La administración de Luperón y Meriño propiciaron una relativa estabilidad política al país, situación que se mantuvo en el primer periodo de Herós, donde solo se verificó un levantamiento relevante. El general Lili se convirtió en el hombre de confianza de Luperón, por lo que su gobierno al principio estaba pegado al Partido Azul. Sin embargo, la ascendencia de su liderazgo provocó enfrentamiento con Gregorio Luperón. Por un lado buscó el acercamiento de las simpatizantes del Partido Rojo y le disputó a Luperón la designación de la candidatura para la elección del 1884. Lili propuso a Gregorio Villini y Alejandro Woz y Gil, mientras que Luperón presentó a Casimiro de Moya a la presidencia respectivamente. Las elecciones fueron ganadas por Villini y Woz y Gil, pues Lili realizó un fraude electoral depositando 15,000 votos en las urnas a favor de Villini. Este presidente gobernó bajo la ordenanza de Lili. En las elecciones del 1886, nuevamente desde el Partido Azul, surgieron dos candidaturas. Por un lado, Casimiro de Moya, auspiciado por Luperón, y por otro lado, Lili, que se postuló él mismo con el apoyo de los seguidores del Partido Rojo. Durante el proceso electoral, los seguidores de Casimiro de Moya fueron reprimidos por Lili, quien era el jefe de la fuerza militar en ese momento. Frente a esa situación, los seguidores de Moya tomaron las armas donde se encontraba el restaurador Benito Munición. Luperón no apoyó la sublevación y los sublevados fueron derrotados. Además, algunos de los generales participantes en la acción fueron comprobados por Lili. De esta manera, Lili fue proclamado presidente por segunda vez. Ya para el tercer gobierno de Lili, habiendo tenido el poder nuevamente, Herós lo mantuvo en sus manos por el resto de su vida. Este modificó la Constitución para que los periodos presidenciales fueran de 4 años, no de 2, como era anteriormente. Eliminó el sufragio universal directo y secreto. Promovió que se le designara como pacificador de la patria. Construyó ferrocarril central dominicano, que lo presentó como un abanderado del progreso. Controlaba el Congreso y el Poder Judicial. Comprobaba a sus opositores con recursos de los fondos públicos. Fue un verdadero aliado a la Iglesia Católica. Se opuso al movimiento educativo encabezado por Eugenio María de Hostos. Reprimió a la prensa que criticaba su gobierno.
tranquilizaba a lo contrario, nombrándolo en cargos públicos. Su política económica fue dependiente de los estados. Logró un acuerdo con el presidente de Haití sobre la base de que éste no aceptara el territorio de Haití a opositores de Lilís y viceversa. Impuso el terror en la población, llegando a la eliminación física en muchos casos. Mantuvo una importante alianza con los inversionistas extranjeros. Se religió en el poder y los seguidores de Luperón fueron perseguidos y algunos fusilados. Los azules intentaron derrocarlo, pero no fue posible. Política económica. Un claro indicador de la política económica de Lili fue el gasto público. Aumentó de 35.000 pesos en el 1886 a 90.000 en el 1893. Igualmente ocurrió con la deuda pública, que en el 1888 era de 4 millones y en el 1899 ascendió a 29 millones de pesos oro. Para enfrentar el problema financiero, trató de vender la península de Samaná al gobierno de los Estados Unidos en el 1891 y en el 1893. Pero las actividades de protesta de los exiliados dominicanos y el gobierno haitiano impidieron el hecho. Luperón en el 1897 y en el 1898 volvió a intentarlo, pero fracasó, porque el gobierno de los Estados Unidos adquirió a Guantánamo a consecuencia de la derrota sufrida por España en Cuba. Los empréstitos. En el 1888 se firmó un préstamo por 770.000 libras esterlinas con la compañía holandesa Westendorp. El presidente dispuso como garantía el 30% de los ingresos aduanales. Este préstamo fue utilizado para pagar el empréstito Harmon y la deuda interna. Otra vez, en el 1890, se realizó otro préstamo con la misma compañía, esta vez por 900.000 libras esterlinas, destinada para la construcción de ferrocarril en Santiago-Puerto Plata. Para lo mismo fin, el gobierno se endeudó con los comerciantes dominicanos. En el 1892, la compañía europea vendió sus acciones a los norteamericanos de Santo Domingo Improvement Company. A partir de esa fecha, la incidencia del gobierno de los Estados Unidos en la finanza nacional fue determinante. Terminamos convertidos en un país dependiente de los Estados Unidos, pues el presidente Lilís orientó sus intereses hacia ese país, tanto así que en una ocasión intentó realizar un trabajo de reciprocidad entre ambos países, pero los europeos los impidieron. En el 1897, el gobierno estaba en bancarrota. La compañía norteamericana obtuvieron grandes ganancias a través de los pagos pocos claros realizados por el presidente. En medio de su desesperación, emitió dinero sin respaldo, conocido como la papeleta de Lili. Este presidente vendió parte de nuestro territorio a Haití. Estos son los que hoy ocupan la comunidad haitiana de Hincha, La Caobas y Juana Méndez. Finalmente, Lilís fue asesinado el 26 de julio del 1899 en Moca. Muchas gracias por su atención y por estar viendo este video.